La profecía olvidada más aterradora del padre Pello sobre Estados Unidos se está cumpliendo ante nuestros ojos, y casi nadie se ha dado cuenta. Habló de una época de oscuridad, de duras pruebas, y de una transformación dolorosa pero necesaria. Lo más aterrador es que las señales que describió ya han comenzado a aparecer. Ciudades que se derrumban, valores que se destruyen, la fe atacada como nunca antes. Estamos entrando exactamente en el escenario que él predijo, y el final de este mensaje te sacudirá hasta lo más profundo. El padre Pello no era solo un sacerdote. Era un hombre marcado por lo sobrenatural. Nacido en un pequeño pueblo del sur de Italia, llevó en su propio cuerpo las heridas de Cristo, conocidas como estigmas, durante más de 50 años. Pero esas heridas fueron solo el comienzo. Podía leer las almas, hablar con los ángeles y realizar milagros que la medicina nunca pudo explicar. La gente viajaba desde todo el mundo para confesarse con él, sabiendo que podía ver la verdad incluso antes de que hablaran. Si crees en Dios y en Jesucristo, tómate un momento para dar me gusta y suscribirte a Mysterious Paths. Que Dios te bendiga. Su vida estuvo llena de sufrimiento, pero lo aceptó todo como una forma de estar más cerca de Dios. Rara vez dormía, rezaba constantemente y pasaba noches enteras en batallas espirituales contra fuerzas que no podemos ver. El padre Pello no buscaba la fama. De hecho, evitaba llamar la atención. Pero el cielo tenía planes para él que iban mucho más allá de las tranquilas paredes de su monasterio. Lo que muchos no saben es que el padre Pello también recibía visiones y mensajes proféticos. Algunas eran privadas, otras las compartía con un pequeño grupo de fieles seguidores. Entre estos mensajes había poderosas advertencias sobre el futuro, incluida una impactante profecía relacionada con Estados Unidos. Aunque nunca visitó Estados Unidos, el padre Pello habló de una oscuridad venidera que golpearía al país en su núcleo. Sus palabras no pretendían sembrar el miedo, sino despertar los corazones. Creía que el alma de un país podía perderse si la gente se alejaba de Dios. Y ahora, décadas más tarde, lo que él vio está empezando a suceder. Pero pocos le prestan atención. Comprender quién era el padre Pello es el primer paso para comprender el peso de su profecía. Porque cuando un hombre tan cercano al cielo habla, no podemos permitirnos ignorarlo. El padre Pello nunca pisó suelo estadounidense. Sin embargo, habló de él con una claridad espiritual que parecía casi imposible. No se trataba de política ni de gobiernos. Él vio el alma de la nación. A través de visiones y percepciones divinas, describió una tierra bendecida por Dios, pero amenazada por su propio orgullo, materialismo y declive moral. En conversaciones con confidentes cercanos, el padre Pello expresó su profunda preocupación por lo que él llamaba una nación con gran luz, pero rodeada de sombras crecientes. Vio un país que alguna vez había tenido valores sólidos, fe, familia y verdad, lentamente envenenado por fuerzas que querían borrar a Dios de cada parte de la vida. No nombró a líderes ni partidos políticos. Su advertencia era más profunda que eso. Era espiritual. Describió una guerra espiritual que tenía lugar bajo la superficie de la vida cotidiana. Según quienes le escucharon, dijo que Estados Unidos se enfrentaría a un momento de gran prueba, no solo a través de desastres o guerras, sino a través de la confusión, un momento en el que la gente ya no sabría lo que estaba bien o mal. Advirtió de una generación que se estaba criando sin verdad, sin oración, sin sentido de la eternidad. Pero, al tiempo que hablaba del peligro, el padre Pello también hablaba de esperanza. Creía que, en medio de la oscuridad, Dios levantaría almas, personas fuertes y fieles, que serían una luz en la tormenta. Veía a Estados Unidos como una tierra donde aún podían ocurrir milagros, si los corazones eran lo suficientemente humildes como para volver a Dios. Sus palabras no eran de condena, eran un grito del cielo, una llamada a despertar antes de que fuera demasiado tarde.
Y ahora muchos creen que todo lo que él vio está empezando a suceder ante nuestros ojos. No todas las revelaciones del Padre Pello fueron pronunciadas desde el púlpito. Algunas fueron compartidas en privado, en salas cerradas, con solo unas pocas almas de confianza presentes. Eran momentos de profunda intensidad espiritual en los que el aire parecía volverse pesado y el cielo parecía más cercano. Fue en uno de esos momentos privados cuando se pronunció un mensaje sobre América y el futuro del mundo. Según los testimonios de quienes estaban cerca de él, el Padre Pello reunió una vez a un pequeño grupo y habló con una seriedad que inquietó incluso a los más devotos. Su voz era tranquila pero firme. Sus ojos, según dijeron, miraban más allá de la habitación, como si estuvieran observando algo que se desarrollaba en la distancia. Y entonces comenzó a describir un tiempo venidero, en el que la oscuridad caerá sobre las naciones y América temblará. Este mensaje no quedó registrado en ningún documento oficial. No se difundió al mundo. Se susurró, se protegió y solo años más tarde lo compartieron aquellos que sintieron el peso de lo que habían oído. Habló del caos en las calles, de la confusión en las mentes de las personas y de las iglesias que se callaban cuando debían clamar. Advirtió que incluso los fieles serían puestos a prueba y muchos se alejarían. Pero también dijo algo más, algo que muchos olvidan. Aquellos que se aferren a la cruz no serán abandonados. Este mensaje, pronunciado a puerta cerrada, no estaba destinado a permanecer oculto para siempre. Aquellos que lo llevaron en silencio durante años ahora creen que debe darse a conocer, porque las señales que describió ya no están en el futuro. Están aquí. Y el momento de elegir entre la luz y la oscuridad ya no es una advertencia lejana. Ya ha comenzado. Entre las revelaciones más escalofriantes asociadas con el Padre Pello, se encuentra la profecía de los 3 días de oscuridad. Aunque esta advertencia ha resonado en las palabras de varios santos a lo largo de los siglos, muchos creen que el Padre Pello la confirmó en escritos y conversaciones privadas y que aún no se ha comprendido todo su significado. Describió un tiempo en el que la tierra estaría cubierta por una oscuridad total durante 3 días. No una oscuridad simbólica, sino una oscuridad física real. Sin sol, sin estrellas, sin luz, solo miedo, silencio, y los gritos de las almas que habían ignorado la voz de Dios durante demasiado tiempo. Durante este tiempo, el mal se desataría en todo el mundo como nunca antes. Según la profecía, las fuerzas demoníacas vagarían libremente, castigando a los infieles, y tentando incluso a los corazones más fuertes a la desesperación. El Padre Pello advirtió que la gente debía permanecer dentro de sus casas, cerrar todas las ventanas, y no abrir nunca la puerta a ninguna voz, por muy familiar que sonara. Solo las velas benditas darían luz, y la oración, especialmente el rosario, sería la única protección verdadera. Muchos lo descartaron como exagerado o simbólico. Pero el Padre Pío nunca utilizó el miedo para manipular. Lo utilizó para preparar. Era un hombre de profundo amor y compasión. Pero también comprendía la justicia de Dios. Creía que este período de oscuridad sería una purificación final, no solo para el mundo, sino para cada alma. Lo que hace que esta advertencia sea aún más alarmante es cómo se asemeja a lo que vemos hoy en día. Confusión moral, odio cada vez más frío, gente que se burla de lo sagrado. Parece que nos estamos acercando a algo invisible, a un colapso espiritual. El Padre Pío nunca fijó una fecha, nunca afirmó saber la hora, pero dejó una cosa clara: esto sucedería. Y cuando suceda, solo aquellos que estén preparados lo soportarán. Mucho antes de que la sociedad comenzara a cuestionar lo que antes se consideraba sagrado, el Padre Pío vio los signos del colapso. Habló de un tiempo en el que se invertirían el bien y el mal, en el que se celebraría el pecado y en el que muchos ya no sentirían vergüenza por dar la espalda a Dios. Ese tiempo, advirtió,
sería el comienzo de una profunda enfermedad espiritual, que afectaría no solo a los individuos, sino a naciones enteras. Describió un mundo en el que las familias se desintegrarían, los niños crecerían sin orientación, y la modestia, la dignidad y la verdad desaparecerían de la vida pública. Lo que antes acercaba a las personas a Dios, la humildad, el silencio y el sacrificio, sería objeto de burla. Mientras tanto, se alabaría la vanidad, el placer y el egoísmo. El padre Pello estaba profundamente afligido por esta visión, no porque juzgara a los pecadores, sino porque sabía lo que el pecado hace al alma. Creía que cuando una sociedad rechaza la ley de Dios, camina a ciegas hacia su propia destrucción. Y dejó claro que Estados Unidos, a pesar de sus bendiciones, no se libraría de esta caída si seguía el mismo camino. Hoy en día, vemos cosas que habrían conmocionado al mundo hace solo 30 años. Niños expuestos a la confusión, la moralidad tratada como algo anticuado y el nombre de Dios eliminado de las escuelas, los tribunales y los corazones. Esto no es solo un cambio, es decadencia. Exactamente como lo previó el padre Pello, no ofreció soluciones políticas. No le interesaban los argumentos ni las tendencias. Su mensaje era directo. Volved a Dios o afrontad las consecuencias. Nos recordó que cada alma importa y que si suficientes almas vuelven a la verdad, la misericordia aún puede triunfar. Pero la misericordia no es automática. Es una elección y el tiempo, advirtió, no es ilimitado. El padre Pello dijo una vez, «El mundo ya no reza, por eso se está desmoronando». Sus palabras no eran poéticas, eran el grito desesperado de un hombre que veía lo que muchos se negaban a ver. Previó un tiempo en el que la fe cristiana, especialmente en las naciones que antes estaban arraigadas en ella, sería atacada no con espadas, sino con silencio, burlas y olvido. Ese tiempo ha llegado. En Estados Unidos, el cristianismo ya no es el centro de la vida. Ya no es la voz que guía la política, la educación o incluso muchas familias. La oración ha desaparecido de las escuelas. La Biblia es objeto de burlas en los medios de comunicación. Y hablar de Cristo en público se considera una ofensa. La fe, que en su día dio forma al corazón de la nación, está siendo expulsada silenciosamente. Y el silencio es ensordecedor. Esto es exactamente lo que advirtió el padre Pello. Una lenta y peligrosa separación de Dios disfrazada de progreso. Él creía que una vez que la fe fuera eliminada de la vida pública, el mal no solo entraría, sino que se apoderaría de ella. Y no de golpe, sino poco a poco, hasta que la gente ya no reconociera la verdad. Hoy en día, las iglesias están cerrando sus puertas. Los bancos que antes estaban llenos ahora están vacíos. Muchos pastores permanecen en silencio ante la confusión moral, por miedo a ser rechazados o etiquetados. Mientras tanto, surgen nuevas ideologías que se autodenominan libertad, pero cuyo objetivo es borrar la cruz de todos los rincones de la sociedad. El padre Pello no solo advirtió sobre esto, sufrió por ello. Ofreció su dolor por las almas que perdían la fe. Creía que la caída del espíritu de una nación comienza cuando ésta se avergüenza de Cristo. Y ahora, Estados Unidos se encuentra en esa misma encrucijada. Dejó una cosa clara. Una nación que olvida a Dios tarde o temprano sentirá lo que significa ser olvidada. El padre Pello solía recordar a la gente que nada en este mundo sucede por casualidad, y menos aún el sufrimiento a gran escala. Aunque nunca afirmó ser científico ni meteorólogo, comprendía profundamente una cosa. Cuando la humanidad le da la espalda a Dios, la propia naturaleza comienza a rebelarse. Creía que muchas de las catástrofes que presenciamos no son solo aleatorias, sino que son señales. En su época hablaba de las tormentas, los terremotos, las inundaciones y los incendios como susurros del cielo, llamadas urgentes al arrepentimiento, y advertía que, si se ignoraban esos susurros, se harían más fuertes. Hoy en día, ya no son susurros. Estados Unidos ha sufrido huracanes sin precedentes,
Incendios forestales devastadores, sequías y terremotos que han azotado regiones que antes se consideraban seguras. Ciudades enteras se han inundado de la noche a la mañana. Comunidades enteras han sido arrasadas en cuestión de horas. La tierra misma parece inquieta, clamando por un cambio. Muchos lo llaman cambio climático. Pero el padre Pello habría planteado una pregunta más profunda. ¿Qué cambió en el corazón del hombre para traer tal desorden a la tierra? Él creía que la naturaleza reacciona al pecado tal como lo hace el alma. Cuando Dios es removido del centro, se pierde el equilibrio. No solo el equilibrio espiritual, sino también el orden natural. Y mientras la ciencia busca las causas, la fe entiende que la causa última es a menudo moral. Lo que es aún más alarmante es la rapidez con la que la gente sigue adelante. Se producen tragedias, se pierden vidas, y días después, el mundo vuelve a la distracción y la negación. El padre Pello temía esta frialdad, esta negativa a levantar la vista y preguntarse, ¿está el cielo tratando de hablarnos? Advirtió que, si la humanidad ignoraba estas llamadas, vendría algo peor, no como castigo, sino como un último intento de un Dios misericordioso de despertar a sus hijos antes de que llegara la tormenta final. El padre Pello no hablaba de política como lo hace la mayoría de la gente hoy en día. No le interesaban los partidos, las campañas ni el poder. Lo que le preocupaba era algo más profundo, la condición espiritual de quienes ostentaban el poder. Creía que cuando los líderes gobiernan sin temor a Dios, la corrupción no solo es posible, sino que se vuelve inevitable. Una vez dijo que el orgullo es la raíz de toda caída, especialmente cuando se esconde detrás de falsas promesas y discursos encantadores. Advirtió de un tiempo en el que los líderes hablarían de paz mientras sembrarían división. Fingirían defender la justicia mientras se alejaban de la verdad. Para el padre Pello, la corrupción política no era solo un peligro para la sociedad. Era una enfermedad espiritual que infectaba el corazón de una nación. Si miramos a nuestro alrededor hoy en día, es imposible no ver lo que él previó. Líderes que aprueban leyes que van en contra de la ley natural. Autoridades que defienden el mal mientras atacan a quienes defienden la justicia. Figuras públicas que se burlan abiertamente de la fe, que una vez conformó los cimientos morales de la nación. El padre Pello creía que cuando los responsables abandonan los mandamientos de Dios, el pueblo sufre. Los más pobres son los que más sufren. Los inocentes son olvidados, y los poderosos comienzan a desempeñar el papel de Dios, decidiendo quién merece la vida, la libertad e incluso la dignidad. Pidió oraciones no solo por las víctimas de la corrupción, sino también por los propios corruptos, porque sabía que las almas en las altas esferas caen con fuerza y arrastran a muchos con ellas. Recordó a sus hijos espirituales que el fracaso político comienza como un fracaso espiritual. Si los líderes de Estados Unidos se han alejado de Dios, el mensaje del padre Pello no es maldecirlos, sino rezar y ayunar. No por miedo, sino por urgencia. Porque cuando los que están en el poder pierden la conciencia, la nación pierde su rumbo. El padre Pello amaba a la iglesia con todo su corazón. La obedecía, sufría por ella y ofrecía su vida por su misión. Pero incluso él reconocía que llegaría un momento en que el silencio dentro de la iglesia causaría más daño que los ataques externos. Y muchos creen ahora que ese momento ha llegado. Una vez dijo que el mayor dolor no eran las heridas de su cuerpo, sino las heridas de su alma causadas por ver a la iglesia sufrir en silencio mientras se perdían almas. Advirtió que ciertos líderes dentro de la iglesia elegirían la comodidad por encima del valor, la popularidad por encima de la verdad. En lugar de guiar a los fieles a través de la oscuridad, muchos permanecerían en silencio. Incluso ahora que el mundo se hunde en el caos, que la confusión moral se extiende y el mal se celebra abiertamente, la voz de la iglesia en muchos lugares se ha debilitado. Las homilías evitan las verdades difíciles. Algunos ya no hablan del pecado, del arrepentimiento o de la necesidad de la confesión. Otros abrazan ideas modernas que contradicen el Evangelio,
todo en nombre del progreso. Pero el padre Pello preguntaría, ¿progreso hacia qué? Para él, la iglesia no estaba destinada a entretener o complacer al mundo. Estaba destinada a salvar almas. Esa misión exige valor, incluso cuando la verdad es incómoda. Sabía que el silencio en tiempos de crisis moral no es neutralidad, es complicidad. Los fieles buscan la guía de sus pastores, pero muchos se sienten ahora abandonados. Este silencio crea confusión, y la confusión es el terreno de juego del diablo. El padre Pello vio este peligro hace mucho tiempo. Suplicó que se rezara no solo por la iglesia en su conjunto, sino especialmente por los sacerdotes y obispos, porque su caída afecta a miles de personas. En estos tiempos, el mundo necesita la verdad, y la verdad debe ser dicha, no susurrada, no ocultada, sino declarada con fuego. El padre Pello no hablaba con ideas vagas cuando se trataba de la guerra espiritual. Sabía exactamente lo que era y la vivía a diario. Detrás de cada tentación, cada caída moral, cada ataque contra la iglesia, veía al verdadero enemigo, Satanás, que ronda como un león rugiente, buscando almas que devorar. Creía que la batalla entre el bien y el mal no solo estaba por llegar, ya estaba aquí, cada día más fuerte, más profunda y más peligrosa. A menudo decía a sus hijos espirituales que nunca bajaran la guardia, porque el enemigo no descansa. El padre Pello pasaba las noches luchando en oración, a veces atacado físicamente por fuerzas demoníacas. No se trataba solo de luchas simbólicas. Eran recordatorios reales y brutales de que la guerra entre la luz y la oscuridad no es ficción. Es una realidad cotidiana en el mundo invisible. Hoy en día, esta batalla ha pasado de lo invisible a lo visible. Familias destrozadas, niños criados sin orientación. El odio se hace más fuerte mientras el amor se enfría. Las mentiras se aceptan como verdad, y la verdad se trata como veneno. Nada de esto es casual. Es el enemigo avanzando. Y muchos ni siquiera lo ven. El padre Pello enseñó que cuando el mal se vuelve audaz, los fieles deben volverse más audaces. Esta guerra no se libra con armas, sino con el rosario, con el ayuno, con la oración sacrificial. Él creía que incluso una sola alma verdaderamente entregada a Dios podía hacer retroceder las tinieblas con más fuerza que los ejércitos. No somos espectadores en esta batalla, somos soldados, lo queramos o no. Y el silencio, la indiferencia o la comodidad no nos protegerán. La vida del padre Pello nos recuerda que la luz vencerá, pero solo si luchamos, y no mañana, sino ahora. Porque cada momento que retrasamos, la oscuridad se hace más fuerte y el enemigo avanza más. A pesar de todas las advertencias que dio el padre Pello, la oscuridad, la confusión, las pruebas que se avecinan, nunca habló sin ofrecer esperanza. Fue claro. Aquellos que permanecen fieles incluso en los momentos más difíciles no se quedarán solos. Serán protegidos de formas que el mundo no puede comprender. No se trataba de una ilusión. Era una promesa divina arraigada en la misericordia y la justicia de Dios. El padre Pello creía que cuando el mal rodea al mundo, Dios rodea a sus fieles con gracia. Esa protección puede que no llegue en forma de comodidad o seguridad tal y como las define el mundo. Puede llegar a través de la paz en el corazón, mientras el caos se desata en el exterior. Puede llegar a través de una fuerza sobrenatural para soportar el sufrimiento sin perder la fe. Pero llegará porque Dios no abandona a los suyos. Una vez le dijo a una hija espiritual, «Quédate con Jesús en la cruz, y Él permanecerá contigo en cada tormenta». No eran palabras poéticas, lo decía literalmente. Había visto en sus visiones y en su propio sufrimiento que la cruz es el lugar más seguro cuando el mundo se derrumba. Aquellos que se aferran a Cristo, por muy dura que sea la prueba, nunca carecen de ayuda. El padre Pello también recordó a los fieles que se mantuvieran cerca de los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, el rosario. Estos, dijo,
Eran la armadura espiritual que protegería el alma incluso cuando el cuerpo estuviera rodeado de peligro. En el mundo actual, en el que el miedo va en aumento y la verdad se desvanece, su mensaje es más importante que nunca. Dios no busca personas perfectas, busca personas fieles, y ha prometido que aquellos que no lo nieguen, incluso en los momentos más difíciles, serán recordados cuando llegue la hora de la prueba. El padre Pello no era un hombre supersticioso. Cada símbolo que utilizaba, cada práctica que recomendaba tenía un profundo significado espiritual. Entre sus instrucciones más misteriosas, pero urgentes, estaba la importancia de tener velas benditas en casa. Para muchos, esto parecía extraño o anticuado, pero para el padre Pello, era un acto de obediencia y preparación para algo mucho más grande de lo que la mayoría estaba dispuesta a comprender. Advirtió que durante el tiempo de la gran prueba, en particular durante los 3 días de oscuridad, solo las velas bendecidas darían luz. Todas las demás fuentes de luz fallarían. No se trataba solo de la visibilidad física, se trataba de la protección espiritual. La vela, una vez bendecida, representaba la presencia de la luz de Dios en un mundo cubierto por la oscuridad. Y en ese momento, permanecer en casa rezando con una vela bendita encendida se convertiría en una cuestión de supervivencia tanto física como espiritual. También habló de la importancia de que el hogar se convirtiera en un refugio, no un refugio hecho de ladrillos, sino un espacio de oración, pureza y presencia de Dios. El hogar, dijo, no debía ser un lugar de distracción, sino de preparación. Un espacio sagrado donde la familia se reúne no solo para vivir, sino para rezar juntos, arrepentirse y pedir misericordia. El padre Pello lo dejó claro. La preparación no es miedo, es sabiduría, es una señal de fe. No pidió a la gente que entrara en pánico o se aislara. Les pidió que estuvieran preparados para un momento en el que el mundo se sacudiría y solo aquellos arraigados en Cristo permanecerían en pie. La vela bendita no es magia, es un símbolo de preparación, de confianza, de obediencia. Y el momento de prepararla es antes de que llegue la oscuridad, no durante. No todas las proféticas intuiciones del padre Pello se hicieron públicas durante su vida. Algunas se mantuvieron en silencio, custodiadas por unos pocos, protegidas por obediencia e incluso por miedo. La Iglesia, cautelosa como siempre, a veces ocultaba mensajes que podían causar pánico, malentendidos o controversia. Pero quienes vivían cerca del padre Pello sabían que él veía cosas mucho más allá de su tiempo. Y muchas de esas cosas, que antes solo se susurraban en privado, ahora están empezando a salir a la luz. A lo largo de los años han aparecido cartas, testimonios y relatos de testigos que revelan que el padre Pello no solo hablaba de castigos globales, sino también de advertencias específicas para la sociedad moderna, especialmente sobre la tecnología, la pérdida de la inocencia y la creciente rebelión contra la ley de Dios. Un hijo espiritual afirmó que el santo lloró después de tener visiones de niños corrompidos, familias destruidas y personas que confiaban en las máquinas en lugar de en la oración. ¿Por qué se ocultaron estos mensajes? En parte, porque su peso era demasiado grande para que la mayoría lo soportara en ese momento. Pero ahora muchos creen que el cielo está permitiendo que estas advertencias salgan a la luz. Porque el momento del que hablan ha llegado. Entre las revelaciones más inquietantes se encuentra la sensación de que el mundo se está preparando lentamente. No para un accidente, sino para un momento de intervención divina. Un momento en el que caerán las máscaras. La verdad se revelará y cada alma tendrá que enfrentarse a lo que se ha convertido. El padre Pello no buscaba llamar la atención. No perseguía el protagonismo. Pero guardaba secretos, no para sí mismo, sino para la salvación de las almas. Y ahora que estos mensajes ocultos comienzan a salir a la luz, no es por curiosidad que debemos leerlos, es para la conversión, porque el cielo solo se repite cuando los corazones se han negado a escuchar la primera vez. El padre Pello nunca dio fechas,
Nunca trató de adivinar cuándo se desarrollarían acontecimientos específicos. Pero hablaba a menudo de un tiempo que vendría, un tiempo de intenso sufrimiento y pruebas en el que el mundo pasaría por lo que él llamaba una gran purificación, no destrucción, sino limpieza, un despojamiento profundo y doloroso de todo lo falso, hasta que solo quedara lo que es de Dios. Describió esta purificación como un período en el que reinará la confusión, en el que el pecado ya no se ocultará, sino que se celebrará. Vio un mundo en el que el hombre intentaría convertirse en su propio Dios, decidiendo lo que es correcto, lo que es verdadero, lo que es incluso natural. Cuando esto suceda, advirtió el padre Pello, Dios permitirá que el alma de una nación sea sacudida, no como castigo, sino por misericordia, para despertar lo que ha caído en el sueño. Mirad a vuestro alrededor hoy. ¿Qué vemos? Familias rotas, iglesias silenciosas, gobiernos que celebran lo que antes se condenaba, lo sagrado tratado como superstición, lo natural puesto patas arriba. Ya no es un lento declive. Es un colapso. Y para muchos que han estudiado los mensajes del padre Pello, no hay duda. Estamos en las primeras etapas de esa purificación que él previó. Pero esto no es el final. Lo dejó claro. La purificación no tiene que ver con el miedo. Se trata de misericordia. Dios está eliminando los ídolos, exponiendo las mentiras y revelando la verdad para que lo que es sagrado pueda ser restaurado. Pero esa restauración no vendrá sin dolor. Vendrá a través del fuego, a través de las lágrimas, a través de pruebas que despojan al alma del orgullo. La vida del padre Pello fue un testimonio del sufrimiento consentido, y él creía que si suficientes almas soportan este tiempo con fe, lo que vendrá después será más hermoso que cualquier cosa que el mundo haya conocido jamás. El padre Pello nunca dejó a sus seguidores sumidos en el miedo. Incluso cuando hablaba de la oscuridad, las pruebas y la purificación, siempre terminaba con el mismo mensaje: la esperanza. Porque para él, el sufrimiento nunca era el final. Era el camino hacia algo más grande. Creía que después de la tormenta, después de que el mundo se sacudiera y los fieles fueran puestos a prueba, surgiría un nuevo amanecer, uno que traería sanación, renovación y un retorno más profundo a Dios. Veía un futuro en el que aquellos que permanecieran fieles, aquellos que se aferraran a la oración, que se aferraran a la cruz, que eligieran la verdad cuando las mentiras eran más fáciles, formarían parte de un mundo restaurado. Un mundo en el que la iglesia resurgiría de sus cenizas con mayor pureza, donde las familias se reconstruirían sobre la fe, donde los niños crecerían conociendo a Dios sin rechazarlo, donde el silencio volvería a llenarse de oración, no de ruido. Esto no es una fantasía. Es el fruto de cada lágrima, cada oración, cada sacrificio hecho en secreto por almas que se niegan a rendirse. El padre Pello creía que Dios honra la fidelidad, no con riquezas o fama, sino con una paz que el mundo no puede dar. También decía que los mayores milagros no ocurren en la calma, sino en la crisis, y lo que les espera a los que perseveran será un milagro de misericordia. El mal no tendrá la última palabra. La iglesia no morirá. Los fieles no serán olvidados. La cruz volverá a brillar sobre el mundo, no como una carga, sino como un faro de victoria. El último regalo que nos ha dejado el padre Pello es esta verdad. Si permanecemos con Dios en la oscuridad, seremos los primeros en ver la luz del nuevo comienzo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.